Listo. Vale. Pues bueno, ahora que estoy grabando, pues estamos aquí con Cintia Patricia Villagómez Oviedo. Ella es autora aquí con nosotros en Comunicación Científica del libro La estética de las sensaciones en el arte electrónico mexicano. Y pues bueno, aquí tenemos una pequeña semblanza. Ella es doctora en artes visuales por Universidad Politécnica de Valencia, ganadora del Premio Extraordinario de Tesis Doctoral 2016 sobre una investigación sobre arte digital mexicano. Autora de 7 libros sobre arte, creación y diseño, y ha sido ponente en eventos como el International Symposium on Electronic Art en Colombia, Sudáfrica y Corea del Sur. Actualmente profesora investigadora en la Universidad de Guanajuato, México, y miembro del SNI. Y pues bueno, bienvenida, muchas gracias. Y bueno, para comenzar esta pequeña entrevista, me gustaría preguntarte, pues, ¿cuál ha sido el recorrido, todo lo que has hecho, estudiado y demás, para poder llegar a la conclusión que es este libro? Bueno, buenas tardes, gracias por tu presentación. Realmente este libro es producto, es hijo, entre comillas, de una serie de libros y de estudios que dieron inicio en 2000, 1996, 1997, en el máster de creatividad para el diseño en Bellas Artes en México. Ese fue, digamos, el inicio o mi inicio en los estudios sobre procesos de creación. ¿Cómo llegó hasta este libro después de tantos años? Pues es tiempo profesional, tiempo dentro de la Universidad de Guanajuato, donde soy investigadora y profesora. Y bueno, se fue desarrollando de alguna manera paulatinamente. Empiezo yo con estos estudios de máster en creatividad, pero no es sino hasta el 2002 que entro yo a la Universidad de Guanajuato que doy inicio formalmente a la investigación de los procesos creativos. En el entendido de que me di cuenta también de que la creatividad como palabra y como concepto es muy mal entendido, está sobreexplotado. Todo el mundo se refiere a la creatividad de tal manera que ahorita decir la palabra creatividad ya también implica conceptos que no necesariamente son aquellos relacionados a la creatividad o a una persona creativa. Entonces empecé a abandonar el término de la creatividad dentro de mi trabajo de investigación precisamente por esto, porque se prestaba a muchas confusiones. Y posteriormente, a través del doctorado en Artes Visuales e Intermedia en la Universidad Politécnica de Valencia, es que enfoco todos mis esfuerzos en investigación al arte electrónico en México. Resulta ser que el arte electrónico en México es poco conocido. Tenemos uno de los representantes más connotados a nivel mundial, que es Rafael Lozano Hemer, pero resulta que Rafael Lozano Hemer nace en México, pero no produce desde México. Entonces, eso le resta características de artistas electrónicos propios de nuestro país que no tiene él. Y que finalmente me invitaron a mí y despertaron mi curiosidad por ver qué se estaba produciendo en el arte electrónico en México. Inicialmente abordé el tema como arte digital, que es una subrama del arte electrónico, y es todo aquel arte producido con ayuda durante el proceso o en la obra final de una computadora. Entonces, llegar al libro del cual estamos hablando hoy, pues es este trayecto de más de 15 años ya de trabajo continuo, donde ha habido una línea muy fuerte en los procesos de producción dentro de mis intereses, que de alguna manera ha decantado como una especie de apéndice de esta línea principal mía de investigación en el libro de las sensaciones. Ok, pues leyendo un poco y explorando tu libro, pues pude ver que la intención es justo como que el arte electrónico mexicano no es conocido a nivel internacional. Entonces es quizá un poco rescatar a los autores todo lo que ha estado pasando de manera incluso histórica
para poder, bueno, documentarlo y tener un precedente, ¿no? Por ejemplo, mi pregunta aquí es, ¿en qué momento nace? O sea, ¿en qué momento podemos decir que nace el arte electrónico mexicano y quién fue pionero? Sí, excelente pregunta, porque es precisamente, fue Manuel Felgueres, pintor, recién fallecido, y Manuel Felgueres tuvo a bien interesarse en los procesos de la computadora en los años 60, a mediados, casi finales de los años 60. Entonces, él pide tiempo para trabajar con la primera computadora que hubo en la UNAM, y estas computadoras muy grandes que trabajaban con tarjetas perforadas, y en la UNAM únicamente le dan una hora. O sea, había mucha demanda, los científicos tenían prioridad en aquel entonces para trabajar en estas computadoras, y decide pedir beca, se la dan en Estados Unidos, y ella trabaja con un ingeniero que le diseña un software para empezar a producir, a reproducir a N veces lo que eran sus formas elementales en el trabajo de su obra pictórica. Entonces él trabajaba mucho con figuras geométricas, y este software fue alimentado con cientos de estas figuras geométricas, y el resultado fueron múltiples versiones de sus pinturas con diferentes composiciones. A su vez, Manuel Felgueres eligió algunas y las llevó al lienzo. Ese, digamos, fue de manera general su proceso. Da como resultado y nace La Máquina Estética, que es este proyecto. Hay 2 libros editados por la UNAM sobre él, y es un extraordinario ejemplo de arte electrónico, de arte digital, hablando ya en términos más exactos, y que convierte a Manuel Felgueres en el padre del arte digital y del arte electrónico en México. No obstante, Felgueres regresa a su arte pictórico después de esta exploración que tuvo con las computadoras. Bueno, ahí hay una parte del libro donde se hace del arte contemporáneo, sale el arte digital o el arte electrónico. Mi pregunta es, por ejemplo, ¿el arte electrónico es aquello que únicamente se refleja en la pantalla, ya digamos, hecho por píxeles? ¿O es, por ejemplo, cuando se utiliza una computadora para mover algo o para crear un efecto físico? ¿Dónde radica la diferencia o qué es lo que lo define? Digamos que el arte electrónico es la sombrilla donde se inserta el arte digital. El arte digital es unos y ceros, es, como dices, pantallas, es computadoras, y es todo aquel arte que podemos ver mediado por una computadora, o se ha trabajado a través de la computadora de manera principal durante el proceso de la obra. Por ejemplo, los trabajos de Arcángel Constantini, de Net Art o arte en Internet, son ejemplos de arte digital. Por otra parte, el arte electrónico implica una muy grande y muy diversa fuente o área de donde se desprenden diferentes expresiones del uso tecnológico e incluso científico del arte, ¿no? O sea, es decir, pueden ser instalaciones donde haya video, pero también pueden ser instalaciones donde se pida a la audiencia que participe directamente dentro de esta obra. Puede ser los discos que hace de hielo, que se tocan, que hace Iván Abreu. Puede ser Leslie García, sus experimentos como Pulsum Plantae, donde tocas la planta. Ella hizo un software que a su vez provee a la planta de voz, digamos, ¿no? Entonces tú tocas la planta y a través de este software hay una señal audible, ¿no?, que uno puede desencadenar poniendo luz en la planta, tocándola, poniéndole un estímulo luminoso, etc. Entonces, todo eso puede ser arte electrónico, ¿no? La oreja que se implanta Stellark en su brazo, arte electrónico, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna intención, por ejemplo, tú en una parte hablas de Gilberto Esparza, que él quiere como reflejar los problemas ambientales en ciertas comunidades? ¿Hay algo en México que mueva, por ejemplo, ya sea un efecto político o meramente estético o la revolución digital? ¿Hay alguna intención detrás del nacimiento y del desarrollo del arte electrónico mexicano? Hay corrientes que mueven a los artistas electrónicos.
a aquellos que yo estudié que tienen más de 10 años en el ámbito del arte electrónico. Por ejemplo, Gilberto Esparza, como lo acabas de comentar, Arcángel Constantini, Leslie García, que no tiene tantos años como Arcángel, pero también es de las jóvenes, en aquel entonces que yo empecé con esta investigación, de las jóvenes que incursionaban dentro del arte electrónico. Está también en el ámbito sonoro Roberto Morales, también muy importante, Morales Manzanares. Está, bueno, Santiago Iscoatl, también con obras muy interesantes sobre donde vincula la geometría, la cuestión de los sismos, ¿no? Como sismológico, etcétera, etcétera. Entonces, si pudiera hablar de dos ejes que den movimiento al arte electrónico mexicano, podrían ser, por una parte, el interés político, donde se expresa la preocupación de nuestros artistas electrónicos mexicanos por contribuir en dar a su opinión o señalar o invitar a la reflexión sobre aquellos problemas que nos han aquejado o que nos aquejan. En el ámbito político, por ejemplo, los problemas que hay relacionados a la falta de impartición de justicia. Y por otro lado también el señalamiento hacia problemas de índole ambiental. Esos digamos que podrían ser los grandes ejes que no son excluyentes de otros temas. También hay otros temas, por supuesto, participando y nutriendo el arte electrónico, el escenario del arte electrónico a nivel nacional. Okay. Y este trabajo en particular, cuando lo estabas escribiendo, ¿va dirigido para algún público en específico? Porque, bueno, es como para reconocimiento a los artistas en otros países, pero me imagino que por el momento solo se encuentra en lengua hispana o en español, ¿no? Entonces, o está en inglés o hay como o algún otro tipo de público al que va dirigido. Mi intención siempre, si tú lograste advertir seguramente en las páginas que leíste, mi manera de escribir es muy clara, sin rebuscamientos, de manera como muy natural. A veces procuro que sea así para que sea el propio público quien se enganche con lo que está leyendo, que se genere un vínculo con quien me lee y no ser excluyente en este sentido. Mis textos, obviamente, por ser académica, pienso de manera natural en mis estudiantes, en los estudiantes en general, pero la invitación y esta obra está escrita para todo el público también, porque vivimos en un entorno donde, y no nada más en México, a nivel global, donde el arte tradicional o clásico impera, es decir, hay muchísimas personas que todavía siguen considerando arte únicamente aquellas expresiones pues de la pintura, de la escultura, del grabado, tal vez la fotografía y nada más. Y resulta ser de que desde los años 50 y con antecedentes anteriores en el siglo XX, por supuesto, ha habido una exploración muy importante por parte de los artistas con contribuciones de la ciencia y la tecnología. Entonces es hora de asomarnos a este ámbito también del arte electrónico, del arte con el uso de tecnología, porque es parte de nuestra realidad y no debemos de olvidar que el arte es reflejo de la época en la cual se vive. Entonces tenemos que tener conciencia de cambio también, ¿no? Y dejar de resistirnos al cambio y empezar a considerar como unas formas válidas de expresión artística al arte electrónico, ¿no? Que no es algo nuevo, ya hay muchos esfuerzos y por supuesto muchos ejemplos, ¿no? Que se dan simplemente el próximo Festival Internacional Cervantino que se va a llevar a cabo en octubre aquí en la ciudad de Guanajuato capital, es muestra de ello. Ya tiene muchos años exhibiendo obras multimedia, obras con participación importante de la tecnología, entonces no estamos hablando de algo totalmente nuevo, ¿no? Y también algo que me llama mucho la atención es que intentas definir como que es arte, ¿no? Que el arte es como el reflejo de la época, entonces que quizás el arte electrónico pues refleja un poco lo del era espacial, la era digital. Luego, lo que más me llama la atención es lo de la creación de emociones, ya por el final. Hay una parte que dice como, pues la intención es poder medir las emociones, ¿no? Poder como plasmar. ¿Cómo harías eso? ¿Cómo medirías las emociones? ¿Cómo lo sistematizas o cómo lo digitalizas?
de tal manera que, ¿y cuál es la intención de ello? Una pregunta súper interesante, porque precisamente me encuentro en el trayecto de involucrar las emociones, el estudio de las emociones, para lograr generar este compromiso con entre la audiencia, entre comillas, porque audiencia se refiere a nada más un sentido, y el arte electrónico es polisensorial. Es tocar, a veces hay obras donde hay que probar, donde hay que oler, donde... Entonces, no nada más estamos hablando de involucrar el sonido o la vista, como el arte clásico. Y la cuestión de las emociones me llama muchísimo la atención y es una vertiente de mi investigación. El libro de Sensaciones en el arte electrónico mexicano es una aproximación a este estudio de las emociones, que tiene mucho que ver con las ciencias cognitivas, pero también donde involucro también el estudio de algunas piezas donde ya hay manejo de lectura de las emociones a través de estas famosas diademas, lectores de la emoción. Justamente estaba yo hablando no hace mucho con la artista electrónica Claudia Robles Ángel, y ella involucra la lectura de emociones de ella misma en sus obras, en sus performances, pero también hay veces que del público. Y esto lo hace con estos lectores de IgG. Y bueno, únicamente puede detectar emociones como exaltación y de calma hasta el momento, ¿no? Hay más, otras 5 que podría con ese sistema, pero nada más 2. Esa es una manera de hacer la lectura. Otra forma es, bueno, también tiene una diadema de este tipo de lectores. Aquí en Salamanca tienen una. Entonces sería una forma. Sin embargo, no tenemos que olvidar que mi investigación es dentro de las humanidades. Y las humanidades se hace investigación cualitativa, no cuantitativa. Puede haber mezcla de ambas, es decir, puede ser la esencia de mi investigación, será la interpretación de estos datos. Y finalmente, la interacción por sí misma no es la intención, sino más bien intentar comprender la mente humana, los procesos del cerebro que se llevan a cabo cuando una persona llega y establece cierta conexión con una pieza de arte electrónico. Más o menos ese sería el panorama. Entonces, me imagino que lo que siguen o en lo que ahorita en lo que estás investigando y lo que quizá publiques a futuro tiene que ver con esta relación, entonces, emoción, arte y de arte, lo electrónico, ¿es correcto? Así es, afortunadamente son vastos campos de investigación, lo cual es muy emocionante. Es decir, las ciencias cognitivas están evolucionando a pasos agigantados y es tiempo de que nosotros llevemos parte de este conocimiento de las ciencias cognitivas relacionado al arte hacia el público, hacia quien nos lee y hacia las comunidades académicas, por supuesto. Y bueno, por ejemplo, entonces, ya platicando todo esto, ¿hacia dónde va o hacia dónde piensas que va el arte electrónico mexicano? Que, por ejemplo, me llama mucho la atención como qué es lo que revolucionaría o qué hace falta para que quizás sea reconocido a nivel mundial o que tenga una mayor presencia. Bueno, hay que destacar un punto muy importante. Tenemos artistas que sí tienen reconocimiento mundial. Gilberto Esparza es un ejemplo. En 2015 ganó el Premio Internacional Golden Nica de uno de los museos más importantes de arte electrónico a nivel mundial, que es el museo que se encuentra el Ars Electronica en Linz, en Austria, y se lo ganó él. Entonces, con una obra súper interesante que hablaba acerca de una réplica de los sistemas vivos dentro de su obra de arte electrónico. Y bueno, no es el único. Tenemos también Arcángel Constantini, es reconocido como el pionero del net art en Latinoamérica, también mexicano. Ariel Busic, quien nos representó en la Bienal de Venecia, en el pabellón mexicano, también con la obra de Cordiox, que bueno, él es un artista análogo,
Él no usa electrónica digital, pero está dentro del campo del arte con el uso de tecnología. Entonces, Ariel Guzik por supuesto, una referencia obligada cuando se habla de arte con el uso de tecnología y la lista puede seguir, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se necesita para los artistas electrónicos mexicanos es más apoyo por parte de diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales para que ellos puedan trabajar. Se sucede un fenómeno muy interesante que no es exclusivo de México, pero sí nuestros artistas lo han explotado, que es el uso de tecnología obsoleta. Por ejemplo, Gilberto Esparza tiene obras donde se va a los tiraderos de Telmex, ¿sabes? Entonces, Leslie García es un ejemplo también de formación sin recursos. Hasta después de casi 10 años de trabajo continuo es que tuvo acceso a becas y apoyos gubernamentales. Entonces, yo creo que el contraste se puede ver con Rafael Lozano Hammer, que tiene apoyo de España, de Canadá, que son países en los que vive, y la obra que produce es espectacular, ¿no? En esos términos. Se usa robots que eran utilizados para la guerra, estos robots que proyectan haces de luz enormes, kilométricos, entre otras cosas. Entonces su obra es monumental debido al acceso que tiene a estos recursos, ¿no? Y además tiene un equipo gigantesco de colaboradores que le ayudan. Nuestros artistas electrónicos mexicanos trabajan en colaboración a veces de buena fe, ¿no? Entre amigos, y la producción, la verdad que es muy loable, producir en estos ambientes pues de carencias, ¿no? Y destacar y llegar hasta donde muchos de ellos han llegado también. Entonces, uno de los problemas de desarrollo en México tiene que ver por la falta de recursos, la falta de tecnología. Entonces, podríamos decir que aquellos que han avanzado más son aquellos que han trascendido las fronteras y han llegado a otros países o utilizado como los recursos quizás como de Estados Unidos. Digamos que esos artistas efectivamente tienen más constancia y tienen una producción mucho más numerosa que nuestros artistas. Nuestros artistas están limitados al acceso a los recursos públicos y cuando los hay, pues producen una serie, una pieza, o de manera autónoma e independiente se encuentran en continua producción, ¿no? Y dependen a veces de que o dan clases o dan cursos o venden algunas piezas como Arcángel, ¿no? Que tiene una mini como tienda de regalos en línea, tienda de sus obras en línea, pero alguna producción pequeña, etcétera, ¿no? Entonces, sí, considero que si se diera mayor apoyo a nuestros artistas, tendrían una producción más numerosa y más constante durante sus años productivos, ¿no? Pues bueno, por mi parte ese era mi guión de entrevista. No sé si, la verdad, muy interesante este tema. A lo largo ahorita que llevo en comunicación científica, hablo con economistas, hablo con comunicólogos, ¿no? Este sin duda es uno de los temas más interesantes que me ha tocado leer. Y no sé si te gustaría agregar alguna cosa. Esta entrevista la voy a publicar en las redes sociales. Entonces, para el público, para quien lo vea, ¿alguna cosa que te gustaría agregar? Y claro que sí, muchas gracias primero a ti por tu atención, por esta entrevista. A quienes nos escuchen, pues está la invitación a que lean y consulten el libro. Es para todos, es la estética de las sensaciones en el arte electrónico mexicano. Y bueno, pues es un gusto tener este tipo de oportunidades donde podemos comunicarnos con la audiencia y el público en general. Y sobre todo que el ser humano no podría haber llegado hasta donde ha llegado a través de los siglos sin el arte. El arte es una de sus expresiones más genuinas, más auténticas. Y, y bueno, para mí es parte fundamental y consustancial de nuestra existencia, ¿no? Y prueba de ella. Entonces, yo creo que asomarnos a estos nuevos tipos de expresión, ¿no? En nuestro país es una ventana también hacia nosotros mismos, hacia nuestro autoconocimiento, nuestros intereses, nuestros propósitos y también nuestro futuro, ¿no?
Pues bueno, en nombre de la editorial Comunicación Científica, de Daniel, de mis compañeros, pues que queremos agradecerte pues por haber tenido la confianza de haber publicado con nosotros. Y pues bueno, agradezco muchísimo tu tiempo y en cuanto esté esta entrevista, te la estaré enviando pues para que si te gusta, la compartas y demás. Claro que sí, muchísimas gracias y saludos a todos. Perfecto, que tengas una excelente noche. Hasta luego.